ponerlos en contexto sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema político, les recordamos que estamos en una cuenta regresiva a menos de 2 meses del proceso electoral en Venezuela, el proceso del 28 de julio. Hoy estaremos hablando con el vicepresidente de Asuntos Políticos de Primero Justicia, Tomás Guanipa, para que nos ponga al día sobre cómo ha transcurrido este proceso de la campaña de la oposición venezolana, tomando en cuenta que ya se ha hablado de casos de bloqueos, de persecución y sobre todo expectativas a medida que nos acercamos a este proceso electoral. Ya está con nosotros y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Tomás, saludos, gracias por estar en Buenos Días. Mario, un placer saludarte, un gusto, un abrazo y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Hacemos el preámbulo. ¿Cómo se ha desarrollado la campaña electoral en Venezuela? Mira, es una campaña muy atípica, es una campaña que en cualquier país del mundo, ayer lo hablábamos con gente que fuera del país ha venido a ver un poco cómo se desenvuelve la campaña y decía, mira, en mi país yo vería todas las calles llenas de afiches, de vallas, manifestaciones de universidades cargadas de jóvenes pidiendo el voto para su candidato. Y esto que estoy viendo en Venezuela es algo totalmente extraño. Se nota como una suerte de silencio, hay falta de actividad de calle. Y yo les tenía que explicar que es que cuando estás en un régimen como el que estamos, que ha tenido unas costumbres en los últimos tiempos de represión muy fuerte contra el ciudadano común, la gente entiende perfectamente que su labor es poder votar el 28 de julio y estamos además en una situación en la que ni siquiera spot de televisión podemos tener, no tenemos afiches, nunca habíamos hecho una campaña con tanta falta de recursos, pero el contraste, Marjorie, es que hay una ilusión en la gente gigantesca. Anoche estábamos en las minas de Baruta, en la mañana de ayer estuvimos recorriendo distintos mercados de Caracas y hemos venido recorriendo el país entero y tú hablas con la gente y la gente te dice, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya sé dónde tengo que votar, ya sé cómo debo hacer para votar bien. Y eso te demuestra que hay como una madurez y una conciencia en la gente clarísima de protegerse, cuidarse, pero de no claudicar, de no rendirse y un deseo de participación que hace de esta campaña típica también una gesta heroica para quienes han estado desarrollando todo este trabajo organizativo. Porque más allá del riesgo que se corre frente a un régimen que persigue, que apresa, que llega a hacer todo lo que sabemos que hace, lo que hay es una voluntad de cambio inquebrantable en el país que hace que tengamos una ilusión muy grande sobre lo que puede ocurrir el 28 de julio. Vamos a hablar un poco acerca de los trascámaras, lo que la gente no ve de lo que significa una campaña electoral. Vemos titulares como, por ejemplo, cierres de hoteles y restaurantes por haber recibido a los líderes de la oposición venezolana y también testimonios que dicen, entren, no me importa si cierran mi negocio. Sí, mira, es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Pues tú llegas a un restaurante, entra el SEBIN, revisan en cualquier pueblo de Venezuela, revisan lo que pediste, la factura, te toman fotos adentro comiendo, te ponen en las alcabalas cualquier cantidad de inconvenientes, pero también eso lo que hace es generar una indignación en la gente tan grande que quien es objeto de esas medidas de cierre lo que hacen es comprometerse aún más, porque saben que esta es una oportunidad única. Nosotros no habíamos tenido una oportunidad tan grande durante los últimos años porque nunca habíamos enfrentado con un nivel de ventaja tan grande en los sondeos de opinión a quienes han estado en el poder, con lo cual yo creo que se han equivocado. Ese tema de perseguir a María Corina en todos los eventos que hace, yo creo que da más bien una muestra de debilidad y de desespero. Si María Corina hace un mitin en Puerto Ordaz, está Diosdado, Jorge Rodríguez, Decio, cualquiera de ellos haciendo un mitin en el mismo sitio. Yo no sé para qué lo hacen, porque además cuando ves la comparación entre las concentraciones de María Corina y las concentraciones de ellos, te das cuenta que hay una falta de pueblo en quienes los acompañan a ellos que demuestra claramente lo que está pasando. Ahora, yo creo también que el desespero, la arrogancia del poder, la soberbia con el tiempo que tienen en el poder los hace cometer errores y nosotros lo que tenemos es que concentrarnos en lo importante, que es organizarnos, que en todas las mesas haya un testigo, que podamos tener todas las actas electorales y gracias a Dios, Marjorie,
Ya no hay una discusión en Venezuela sobre si se debe votar o no votar. Ya no hay ese cuento de yo no voto porque me van a robar el voto. Yo voto porque es un mecanismo de protesta, porque es un mecanismo para rebelarme frente a la injusticia, porque es también un mecanismo de transformación. Y yo creo que eso se ha convertido en un gran consenso general que demuestra claramente que lo que va a ocurrir el 28 de julio va a ser un día histórico para todos los venezolanos. Vamos a hablar un poco acerca del desafío de la protección del voto de ese día, el 28 de julio. Has calificado como algo insólito que el CNE le haya retirado la invitación a esta Comisión de Observación Electoral de la Unión Europea porque estaba establecido en los acuerdos de Barbados. Pero vamos a hablar ahora de cómo se preparan los ciudadanos para ser observadores de ese proceso. Mira, anoche cuando estábamos en la asamblea de las minas de Baruta, que era gente muy popular, pero demasiada gente, por cierto, con una característica que a mí me alarma mucho y que muestra un poco el drama que hemos vivido los venezolanos en términos del sufrimiento y de las consecuencias de un régimen como el que tenemos, que ha sido la división de la familia. Los jóvenes venezolanos se han ido del país y hoy tenemos una población que tiene un promedio de edad mucho más avanzado que el que debería tener un país que quiere progresar. Es uno de los grandes temas que tenemos que revisar porque la idea de lograr un cambio también es poder volver a unir a la familia y que los jóvenes que hoy están pasando necesidad en países desconocidos para poder tener un ingreso que les permita vivir, puedan regresar al país. Pero en esa asamblea lo que te quería comentar es que cuando hablábamos del tema de la Unión Europea, una cosa además que uno no puede entender y que demuestra claramente el temor que tienen a una elección competitiva, porque recordemos que en el año 21 la Unión Europea vino y ellos dicen que esta vez no vienen porque hay personas que están sancionadas y resulta que son las mismas personas que estaban sancionadas en el 21 y dejaron venir a la Unión Europea. Esta vez entonces no lo dejan venir sencillamente porque no quieren que haya observación internacional. Entonces lo que se está configurando es una gran red de observadores ciudadanos, de gente que va a estar comprometida a estar en el centro, a acompañar, a votar y a quedarse, a votar y a estar en la auditoría y en el conteo de las cajas que se van a abrir. Y creo que esto es algo sin precedentes porque demuestra claramente que hay una situación también de conciencia general sobre la labor que cada uno de nosotros tenemos para poder cuidar el triunfo del 28 de julio, para poder cuidar el voto ciudadano, para poder proteger la decisión del pueblo frente a todo lo que sabemos que serán los obstáculos que el gobierno va a seguir poniendo a nuestra ruta electoral, porque en definitiva el voto se va a convertir, yo creo, en un tsunami sin precedentes en el país. Tú y tu hermano Juan Pablo han crecido dentro de la formación de partidos políticos. Recuerdo a tu papá cuando lideraba todas esas ruedas de prensa con COPEI. Hablemos un poco acerca de qué se espera para las próximas elecciones. Tú has estado presente en varios procesos electorales del país. ¿Qué crees tú que marcará la diferencia este 28 de julio? Mira, de eso hemos hablado mucho. Uno siempre que está en una campaña, Mario, se ilusiona. Y uno siempre participa con el convencimiento de que uno va a ganar. Y la verdad es que cuando dices que hemos estado en tantas campañas, me da un poco de pena porque se dan cuenta ya no solamente por la imagen, sino por el tiempo que uno tiene, que han sido demasiados procesos electorales. Y yo siempre, en cada proceso electoral, me ilusiono con la posibilidad de ganar. En el año 2006, yo trabajé convencido que podíamos ganar y Chávez arrasó la elección. En el año 2012, con Enrique Capriles, fue una campaña increíble que ilusionó a todo un país, pero estábamos todavía compitiendo con un presidente muy popular y perdimos el proceso. En el año 2013 fue un tsunami lo que hubo porque empezamos una campaña electoral con 25 puntos abajo y terminó siendo una elección prácticamente empatada, con lo cual uno siempre va con la ilusión, pero también con el realismo de lo que puede pasar. Esta vez es distinto, Marjorie, esta vez es distinto porque lo que uno ve en las calles, cuando tú recorres cualquier sector popular de cualquier parte del país, porque hemos estado en muchísimas partes, yo creo que una de las labores que tienen que hacer los dirigentes en este momento es estar desplegados, porque María Corina y el mundo no pueden estar en todas partes, y creo que todos tenemos que estar en los sitios donde ellos no pueden estar para poder entusiasmar, motivar y organizar a la población. Esta vez yo siento que hay como un consenso general sobre el cambio en Venezuela, una necesidad ciudadana sobre ese cambio. Ya no es cuestión de dos partes totalmente iguales y polarizadas.
Por supuesto que la elección está polarizada entre dos, pero la proporción de apoyo que tiene hoy Edmundo González es muchísimo mayor al que pueda tener Nicolás Maduro. Y eso hace que esta elección sea totalmente distinta a la que hemos visto en los últimos años. Y eso yo creo que es muy importante, porque para poder ganar una elección en un régimen como este, donde hacen tantas trampas desde quienes están en el poder manejando el Consejo Nacional Electoral, la ventaja tiene que ser muy amplia para que no pueda haber ningún tipo de duda y para que la trampa no pueda imponerse. Y ese yo creo que es la gran diferencia de lo que estamos viendo en este proceso con lo que vivimos en procesos anteriores. Sí, he notado que en procesos anteriores, por ejemplo, ha tenido liderazgo las organizaciones políticas o, por ejemplo, el sector juvenil. En este caso, veo que es el pueblo venezolano quien está comprometido con este proceso de participación y se ha convertido como en el protagonista. ¿Tienes la misma percepción? Y en todo caso, ¿la responsabilidad de los partidos políticos de oposición están cohesionados en torno al candidato de la plataforma? Sí, mira, a varias cosas con esto. Yo creo que esta campaña es una campaña ciudadana. Yo creo que la gente está votando por una necesidad de cambio gigantesca. La gente quiere vivir mejor, no quiere seguir en esta situación tan dramática que está viviendo y entiende perfectamente cosas que nosotros siempre hemos intentado en las otras campañas transmitir, pero que esta vez pareciera que viene de ellos mismos, que están votando no por un partido político, no por un candidato que les guste, están votando por ellos mismos, por su situación personal, por su familia y también por su país. Y yo creo que eso compromete mucho más al ciudadano. Y en este momento la labor de los partidos políticos es una labor mucho más de organización, de poder defender el voto ciudadano, de poder estar en todas las mesas. Ha habido una reingeniería electoral para facilitar el control en sitios donde ellos tienen prácticamente el control geográfico, de forma tal de poder reducir la gran ventaja que hay, pues en esos sitios tenemos que estar cuidando los votos y creo que ese es el rol principal que han hecho los partidos políticos y en el caso nuestro estamos muy orgullosos de eso. Pero además creo que hay una unidad que es muy superior a la que habíamos visto antes. O sea, el gobierno, con todas las acciones que hicieron contra María Corina, contra Corina Lloris, contra lo que otras personas que quisieron inscribirse y no pudieron, fue unir aún más a la oposición. Porque hoy Edmundo González se ha convertido en una gran noticia. Edmundo es un hombre de unión, es un hombre de diálogo, es un hombre de paz. Edmundo nos transmite a los venezolanos que puede haber un cambio en paz en Venezuela, que puede haber un cambio donde haya garantías para todos, donde no entremos en un proceso de persecución a quienes nos han perseguido, sino que entremos en un proceso de reconstrucción nacional para que la gente se pueda venir. Entonces, esa certidumbre, esa paz, esa tranquilidad que transmite Edmundo se ha convertido en un catalizador. Inclusive gente que antes nos apoyaba a la unidad, hoy está acompañando a Edmundo González y yo creo que esto se ha convertido en un tema nacional de todo el país, de todos los ciudadanos, y eso por supuesto trasciende a los partidos políticos y hace de esta campaña también una campaña con características distintas a las que habíamos visto antes. Edmundo González Urrutia, con ese tono pausado que tú señalas, ha hablado de una transición pacífica en el país. ¿Qué consideras tú que puede pasar después del 28 de julio? ¿Están las condiciones dadas para que se diera, en todo caso, este proceso de transición, valga la redundancia? Mira, yo creo que prever lo que va a pasar después del 28 es muy difícil en un país como el que tenemos y con un régimen como el que tenemos que sabemos cómo actúa. Sin embargo, yo creo que los mensajes que han mandado Edmundo González son mensajes muy importantes para que todas las partes que están en conflicto en este momento puedan tener la certidumbre de que un cambio liderado por él es un cambio que se pueda llevar sin atropellos, sin violar los derechos de los demás, pero también entendiendo que la gente ha votado por un cambio y que ese cambio tiene que darse. Yo creo que hay que tener mucha cautela, hay que ver los posibles escenarios que se den, pero en todo caso confiar en el liderazgo que en este momento tenemos y que nos pueda llevar a ese cambio tan importante, entendiendo que van a ser momentos muy difíciles, son varios meses, Marjorie, lo que hay entre ganar la elección y tomar posesión, y yo creo que lo más importante es la prudencia, y lo más importante es tener la esperanza de que este cambio sí se puede dar, y convencernos de que ese cambio tenemos que construirlo entre todos, sin revanchismo, pero también comprometidos con la justicia.
Ante todos los escenarios que se puedan presentar el día de las elecciones, ¿cuáles son las recomendaciones en materia de logística, de transporte, para participar en estos comicios? Mira, antes que eso te diría que hay que estar preparado para cualquier cosa que puedan hacer desde el poder. Cualquier cosa que quieran hacer para obstaculizar lo que está haciendo una campaña ciudadana y lo que es un deseo de toda la población venezolana de un cambio. Frente a cualquier cosa que hagan, la unidad ha estado a la altura para poder tener una alternativa. Y lo importante es que esta unidad está decidida a llevar al pueblo a una elección en la que puedan participar y nosotros cuidar ese proceso. Y en segundo lugar, tener mucha paciencia el día electoral. Esto es una ventaja, yo diría, tan grande que lo importante primero es que nada ni nadie haga que nos abstengamos. Cada ciudadano que entienda que tiene que votar, inclusive por cada hijo que tenemos fuera del país que no va a poder votar, que nosotros nos comprometamos a buscar gente para que pueda llevar a votarlo, gente que de repente está enferma, que la podamos llevar. En segundo lugar, entender que van a jugar seguramente una operación morrocoy para que la gente se canse y para que la gente diga no pude aguantar más, tuve que irme a mi casa. Pues preparémonos, nos sentaremos en las aceras, nos sentaremos en un banquito, pero aguantemos porque lo más importante es que podamos ejercer el voto. Tercero, por supuesto, cuando hacemos largas colas, cuando la gente va, por ejemplo, por decir algo un poco banal, a un concierto en el que tiene que esperar largas horas para poder entrar, la gente se va con su termo de agua, con su cosa para poder hidratarse. Y en cuarto lugar, acompañarnos en el proceso en términos de lo que significa el escrutinio y lo que tiene que ser la veeduría. Así que yo creo que ese va a ser un día donde cada venezolano va a ser un héroe anónimo, pero un héroe fundamental. Ese no es un día para dirigentes políticos, ese no es un día para los que vamos a poder de repente comunicarnos a través de una cámara de televisión. Ese es un día para que cada venezolano haga de su participación una gesta heroica que pueda contarle a sus hijos y a sus nietos. Me llamó la atención la manera de tu hermano de hablar acerca de los diferentes candidatos o los candidatos que polarizan esta contienda en el tarjetón electoral. Utilizó una palabra muy típica de nosotros los zulianos para hacerlo de manera sencilla, para conectar con la gente. Hablemos un poco acerca de esas estrategias comunicacionales que ha utilizado no solamente la oposición, sino el oficialismo venezolano. Mira, es una cuestión de estilos y por supuesto todos conocemos la forma como Juan Pablo habla, pero yo creo que al final, en el fondo, aquí hay una labor pedagógica que hay que hacer con los venezolanos. El tarjetón Marjorie es un tarjetón distinto a lo que hemos visto antes, bastante complicado en términos de la identificación de cada tarjeta, que está inundada con la cara de Maduro. Poder explicar de la forma más sencilla cómo votar es muy relevante porque todavía no sabemos qué obstáculos podemos tener de cara a la elección. Mientras el tarjetón está repleto de Maduro y con candidatos que han sido cooptados por el gobierno en otras tarjetas, el mundo aparece solo en 3 tarjetas, que además lamentablemente están distantes una de la otra. Nosotros estamos mandando a votar por la tarjeta de la unidad, existen otras 2 tarjetas que es la de Movimiento por Venezuela y Un Nuevo Tiempo, y lo importante es que la labor de activismo más importante que ha habido en esta campaña es enseñar a votar. Yo voy con un tarjetón a todas partes, no me tiro un discurso, no tengo que motivar a nadie, no tengo que convencer a nadie porque todo el mundo está convencido, todo el mundo está motivado, pero sí hace falta la información de cómo explicar y frente al cerco comunicacional que tenemos en Venezuela, las estrategias de poder llegarle de una forma llana al ciudadano son estrategias que tenemos que utilizar para que la gente no se confunda y para que la gente pueda perfectamente marcar la tarjeta que es la imagen de Edmundo González con la manito. Fíjate tú, la tarjeta de la unidad tiene 4 tarjetones parecidos dentro del boletín, con 4 candidatos distintos. Eso lo ha hecho el gobierno para que la gente se confunda. Por eso hay que concentrarse en la manito y hay que concentrarse en la imagen, en la cara de Edmundo González. Y este mes tiene que ser, mes y medio, tiene que ser para enseñar y para poder, para que la gente pueda entender cómo votar. Del otro lado, lo que tienen es una campaña de desprestigio, de agresiones, y yo creo que en eso uno tiene que tener cuidado y no caer en lo mismo.
La forma cuando tú prendes un canal o ves YouTube y ves los spots del gobierno son absolutamente descalificadores contra el mundo, contra la oposición, contra el pueblo que quiere un cambio, porque al final no se dan cuenta que están agrediendo al venezolano que quiere un cambio y nosotros no debemos caer en ese juego de ofensas, de descalificaciones, porque en definitiva nosotros lo que queremos es que el país cambie, que la gente viva mejor, que volvamos a tener la felicidad de saber que este es un país en el que se puede echar para adelante, donde podamos ver regresar a todo lo que se han ido, donde podamos hacer de esta casa un país donde la gente pueda progresar. Y esa ilusión es una ilusión positiva y no vale la pena mancharla con descalificaciones, gritos, ofensas, extremismos, cuando lo que necesitamos más bien es pasar página de esta cosa terrible que ha significado Nicolás Maduro en el poder. Si la gente que está comprometida en salir a votar hace y coloca su granito de arena para eso, ¿se puede hablar de que hay un proceso de transparencia detrás desde el punto de vista técnico de lo que significa el proceso electoral? ¿La gente puede estar confiada de que su voto va a ser respetado? Mira, el proceso tecnológico es un proceso que ha funcionado bien y que tiene unas auditorías que se han venido haciendo y que hasta ahora han salido muy bien. Entonces, yo creo que lo importante es entender que el fraude está en el manejo del proceso en sí mismo, en la coacción que le hacen a la gente, en la presión que le ejercen al ciudadano común a través de las dádivas que da el gobierno y también a veces a la fuerza. En los centros de votación que están, imagínate tú, hasta en zonas militares hay centros de votación. Y otros sitios que son de control absolutamente público por ello. Allí es donde debemos estar y allí es donde debemos prepararnos. Y allí es donde yo siento, Marjorie, además, que hay mucha gente que va a salir a votar, ellos convencidos que van a votar por ellos y nosotros sabiendo que en el fondo esa gente quiere un cambio y van a marcar la tarjeta de Edmundo González para lograr ese cambio. Así que nosotros no tenemos que confiarnos de nada, tenemos que confiarnos de nosotros, de nuestra capacidad de organización, de nuestra capacidad de veeduría, de nuestra capacidad de contar los votos, en nuestra capacidad de participar y, por supuesto, en nuestra capacidad de exigir que se respete el resultado de la voluntad del pueblo que va a ser ejercida el 28 de junio. Tomás, te voy a compartir lo que nos escribe un usuario de YouTube, Federico Durán. Dice, el día de las elecciones, a eso de las 6 de la tarde, los ciudadanos deben rodear los centros de votación para disuadir cualquier pretensión de arbitrariedades. ¿Cuál es la recomendación? Para la gente, después que hace su voto, cierran los centros de votación, ¿qué debe hacer el ciudadano común? Mira, yo creo que hay que quedarse, porque además tenemos una mala costumbre, había una mala costumbre de una cosa absolutamente irregular, que es que ellos alargan el proceso hasta altas horas de la noche para sacar cuenta de quienes no han votado y presionarlos para que vayan a votar. Y ese es un tema que nos obliga, como dice Federico muy bien, a estar alrededor de los centros de votación. A mí me parece que ese es un tema muy relevante, lo hemos venido hablando en cada asamblea y la gente se está organizando en sus comunidades para hacerlo así, para que al final todas estas cosas que ellos hacen justo cuando deberían estar cerrando el proceso electoral, pues no puedan hacerlo en esta oportunidad y haya una presión ciudadana para que no se le obligue a nadie a votar por lo que no quiere votar. Y por eso fue tan importante haber firmado el acuerdo de Barbados, porque ese acuerdo que han violado en todas sus partes del régimen fue un acuerdo que ellos firmaron reconociendo las irregularidades que normalmente ocurren en los procesos electorales venezolanos y se comprometieron a corregirlas. No lo han hecho, pero quedó evidenciado lo que en Venezuela pasa y por eso es tan importante que seamos nosotros los ciudadanos los que nos encarguemos de cuidar cada centro de votación para que al final podamos tener el resultado que represente lo que la gente ha decidido en términos de lo que es el futuro del país y de quién nos va a gobernar. ¿Cómo se están organizando los partidos políticos, Tomás, para ese día informar sobre cómo está transcurriendo el proceso? Mira, estamos desplegados con toda nuestra militancia. A mí me emociona mucho ver en cada pueblo que voy cómo los partidos políticos están activos, cómo se está trabajando de forma unitaria. Tú sabes cómo es esto, Marjorie. Siempre donde hay más de una persona hay un rollito interno, que este no le habla al otro, que este no se cae bien. En este momento nuestro deseo de cambio es tan grande que eso ha pasado a un lado y todo el mundo se está organizando
estamos en un proceso en el que yo creo además que todo el mundo tiene que distribuirse una zona, una calle, caminar por esa zona, convencer a la gente que aún tenga dudas, que yo creo es la minoría, explicar cómo votar y garantizar que aquel que tenga algún impedimento para poder ir por sus propias vías al centro de votación, podamos acompañarlo, llevarlo, y en ese sentido creo que se está haciendo un trabajo muy importante. Cada partido está haciendo una carga de testigos que luego alimenta todo un pote, un banco de testigos que hoy está en un nivel altísimo, y a mí me parece que se está haciendo de una forma muy consensuada. En principio había problemas, en principio había cierta cuestión, tú sabes, de sectarismo de unos o de otros, pero ahora en este momento y cada vez que se acerca más el ánimo que hay unitario, yo creo que es una cosa muy importante que va a facilitar mucho el trabajo y que nos va a hacer mucho más eficientes en la protección del voto. Ya nos vamos. En una sola palabra, ¿cómo puedes definir lo que va a pasar ese día, el proceso electoral? ¿Cómo lo calificas? Una gesta heroica, creo que va a ser algo muy ilusionante, que es algo que nos tiene muy emocionados y es una oportunidad gigantesca para que el pueblo venezolano pueda demostrar que tiene una vocación democrática inquebrantable, que a pesar de 25 años de represión, de persecución, de un éxodo masivo de venezolanos, nosotros seguimos creyendo en el cambio y nada ni nadie nos ha hecho claudicar en la ilusión y en el esfuerzo que estamos haciendo para que Venezuela logre la libertad y la democracia. Tomás, gracias por acompañarnos. Un placer saludarte. Un abrazo. Será hasta la próxima. Gracias, Mario. Un abrazo a ti. Era Tomás Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia.